Bienvenidos, vamos a iniciar el estudio de las probabilidades. Como material complementario pueden acceder a estos 4 videos por medio del código QR. Pueden pausar un momento la imagen para utilizar su dispositivo y acceder a esos enlaces. El concepto de probabilidad proviene del término latino probabilitas. En primera instancia, se entiende por probabilidad como aquella posibilidad de que entre diversas posibilidades de un determinado hecho suceda, es decir, que es aquello que puede suceder o pasar. En un principio, básicamente la probabilidad era para juegos de azar, pero hoy día ha sufrido tanto estudio y tantos avances que es incluso una de las ramas más importantes en el estudio de las matemáticas. Vamos a iniciar el tema con una pequeña introducción con un video corto de un compañero, don Ernesto. Vamos a ponerle atención. Soy Eitel Vega Rodríguez y con estos ejemplos le doy la bienvenida al tema aplicando probabilidades para la toma de decisiones. Muchas veces sin darnos cuenta utilizamos las probabilidades en nuestra vida cotidiana para tomar decisiones más acertadas. De esto hablaremos en este video. Analizando datos actuales y pasados de un determinado evento, se puede tratar de predecir o adivinar el futuro. Haciendo un pequeño paréntesis al comentario de don Eitel, es para poder adivinar el futuro, o sea, para tomar adecuadamente una decisión a un evento o a una situación. En otras palabras, nos ayuda a pronosticar qué es lo que va a suceder. Por ejemplo, a las compañías de seguros es muy importante el uso de las probabilidades porque les ayuda a determinar, de acuerdo a los estudios y eventos e información que tienen, si lo que van a hacer se adapta o no a sus intereses. Datos actuales y pasados de un determinado evento, se puede tratar de predecir o adivinar el futuro. Escudo o corona. Ahora veamos algunos ejemplos de probabilidades. Profe, ¿cómo vamos a hacer para seleccionar a los jugadores nuevos que quieren entrar al equipo? Hagamos una prueba de tiros a marco. Seleccionamos a los que anoten un gol y un tiro. Exactamente 2 goles en 2 tiros, o al menos 2 goles en 3 tiros. Veamos qué nos funciona mejor. ¿Qué probabilidad tiene un jugador de anotar un gol en un tiro a marco? En un tiro tenemos 2 casos posibles, o anota o falla. Entonces podemos concluir que la probabilidad de que el jugador anote un gol en un tiro es 1 de 2, o sea es de 1 medio, lo que equivale a obtener un caso favorable de 2 posibles. Eso es lo que se conoce como regla de Laplace, que se usa cuando todos los casos tienen la misma probabilidad de ocurrir. Pierre Laplace fue un matemático francés que en 1774, a partir de la combinación de observaciones, formuló la siguiente regla. La probabilidad de un suceso es el cociente entre los casos favorables o éxitos y los casos posibles. Entonces, de acuerdo con lo que usted dice, señor Laplace, podemos decir que en lenguaje simbólico, si A representa el suceso, entonces la probabilidad P de que ocurra dicho suceso es igual a la razón entre los casos favorables y los casos posibles o totales. Detengámonos un momento en este concepto. ¿Qué quiere decir casos favorables? Casos favorables son la cantidad de eventos o sucesos que se dan de lo que nosotros queremos que suceda, o sea, de lo que nosotros queremos que pase. Por ejemplo, si en este caso dicen la posibilidad que un jugador anote un tiro a marco de un lanzamiento, entonces nosotros sabemos que en un lanzamiento puede suceder esto, que tengamos 2 posibilidades, que anote o que no anote. Entonces tenemos 2 resultados, ese sería el total de casos, y solamente un caso favorable de lo que nosotros queremos. Entonces un caso
de 2. Generalmente cuando decimos casos favorables son todas aquellas situaciones donde se logró lo que nosotros esperamos o queremos, del total de situaciones que se están dando. Eso es lo que se refiere casos favorables, la cantidad de casos de lo que nosotros queremos que suceda o esperamos que suceda. Por citar un caso un poco más que les pueda ayudar a entender mejor el concepto, supongamos que esta serie de números del 1, 2, 3, 4, 5 y 6, que son los números de un dado, nosotros quisiéramos saber cuál es la probabilidad de obtener un número impar. No, perdón, un número primo. Entonces, nosotros tendríamos que ver de estos números cuáles son primos. Sabemos que el 2 es un número primo, el 3 es un número primo y el 5 es un número primo. Recuerden, los números primos son los números que se pueden dividir por ellos mismos y el 1. Entonces tenemos 3 casos favorables de 6 posibles. Simplificando, eso es un medio, que en forma decimal es 0,5. Multiplicando por 100 significa 50% de probabilidades. Eso es lo que quiere decir casos favorables entre el total de casos. Veamos otro caso. ¿Cuál es la probabilidad de pegar la lotería si compré el 10, 27 y 37 serie 792 cada uno? Entonces en realidad lo que necesitamos es primero la cantidad de casos favorables. Si tengo solo un pedacito de cada uno de esos números, entonces tengo solo 3 casos favorables. Entonces son 3 casos favorables entre el total de casos. ¿Cuáles son el total de casos? El total de números que hay de lotería. Por ejemplo, en este caso, si nosotros tenemos son números del 0 al 99, esos son 100 números. Y las series van desde el 0 hasta el 999. Haciendo la combinación, esto nos da que tenemos 100 números, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos el doble 0 y está el doble 0 serie 0, doble 0 serie 001, doble 0 0002 y así sucesivamente, o sea, 1000 números con el doble 0 y así con todos los números. Entonces en total al combinarlos nos da 100 por 1000 números, eso nos da 100.000 números distintos, o sea 100.000 posibilidades de que salgan alguno de esos números. Entonces son 3 casos de 100.000 posibles. Eso nos da que la probabilidad de pegarnos la lotería son 3 sobre 100.000. Esa sería nuestra probabilidad por 100 para tener un porcentual. Es de 0.003% de que pegamos la lotería al comprar 3 números de los 100.000 posibles resultados que podemos obtener. Eso es lo que dice la regla Laplace, el total de casos favorables entre el total de casos. Continuamos con el video. Entonces, si la probabilidad con un tiro es de 0,5, o sea, 50%, hacer una prueba así no nos sirve de mucho. Veamos entonces, ¿qué probabilidad tiene el jugador de anotar en 2 tiros exactamente 2 goles? Interesante pregunta. En esa situación tenemos 4 opciones posibles. Al lanzar 2 veces es posible fallar ambos tiros, fallar el tiro 1 y anotar el tiro 2, anotar los 2 tiros, y la cuarta opción es anotar el tiro 1 y fallar el tiro 2. Como se les muestra entonces en este caso, pueden ver que tenemos 4 posibles resultados. Eso sería el total de casos. Entonces, si queremos saber la probabilidad de los diferentes eventos, simplemente es ver cuántas veces son los casos favorables. Si por ejemplo, si la probabilidad fuera ¿cuál es la de no anotar ninguno? Solo tenemos un caso de 4 posibles. Si es la probabilidad de anotar un gol, nada más un gol, entonces tenemos 2 casos donde anotamos solamente un gol. Entonces sería 2 de 4. Si la pregunta sería de al menos anotar un gol, tendríamos esta posibilidad, la opción 2, la opción 4, pero también la opción 3, porque la opción 3 si anotó un gol o más, entonces tendríamos 3 de 4. Y si fuera la pregunta, anotar, repito, solo un gol, sería solamente 2 casos de 4. Por eso es muy importante conocer
cuál es el espacio muestral, o sea, todos los posibles resultados, y tener claro cuántos son los casos favorables que nosotros tenemos. Continuemos con el video. Para retomar su pregunta, de las 4 opciones que tenemos, en 2 se anota exactamente un gol. Esto quiere decir que la probabilidad es 0,5. En este mismo caso, tenemos una opción en la cual no se anota ningún gol y otra en la que se anotan los 2 goles. La probabilidad de que suceda cada una de ellas es de 0,25. En conclusión, la probabilidad de anotar en 2 tiros exactamente 2 goles es 0,25. Muy bien, ahora veamos lo que sucede cuando se anotan al menos 2 goles en 3 tiros. Buenísima la pregunta. Observemos el árbol de opciones para ver los casos posibles. En el primer tiro tenemos 2 opciones, anota o falla. En el segundo tiro, cada resultado posible tiene a su vez 2 casos posibles, anota o falla. En el tercer tiro sucede lo mismo con los resultados posibles. Por lo tanto, para anotar en 3 tiros al menos 2 goles, tenemos 4 casos favorables de 8 posibles. Pero este caso tiene la misma probabilidad que si se les pide anotar un gol en un tiro. Entonces es mejor hacer la prueba en la que tienen que anotar 2 de 2 porque eso es más difícil que suceda. Y si el jugador es tan bueno como Messi, ¿Qué probabilidades tiene que al hacer 3 tiros se anoten los 3? Bueno, en esta situación tenemos la siguiente probabilidad. Observando de nuevo el árbol, tenemos que hay un caso favorable de 8 posibles. Como resultado, la probabilidad de que en 3 tiros se anoten los 3 sería un octavo, que es igual a 0,125. Y esta es la misma probabilidad de no anotar. ¿Y cuál será la probabilidad de anotar al menos un gol? Esa pregunta me gusta. Trate de calcularla con base en lo que ha aprendido. Retomemos nuevamente esta representación. Esta representación es muy útil y muy importante. Se llama árbol de decisión. Este árbol les ayuda a ustedes a visualizar el total de posibles casos. Noten que aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 posibles resultados. Este es el que les ayuda a ustedes a determinar cuántos casos posibles tiene el estudio, el evento que ustedes están trabajando, o lo que a veces conocemos como el espacio muestral. Entonces, dependiendo la pregunta o el evento que ustedes necesiten responder, el árbol de decisión les ayuda a determinar o a contar cuántos son la cantidad de eventos que ustedes necesitan. Vemos que hay un Disculpen. Ahora sí, él les ayuda a determinar entonces la cantidad de casos de lo que ustedes les hayan preguntado. Entonces simplemente es de fijarse en las ramas, por eso se llama árbol de decisión. Por ejemplo, de no anotar ningún gol, solamente hay una posible vía, esta vía, este camino. Entonces solo tenemos un resultado de los 8 posibles. Igual que sucedía en la probabilidad de obtener los 3 goles de los 8 posibles. O sea, es tan improbable que una persona, es menos probable que una persona anote los 3, como también es poco probable que una persona no anote ninguno de los 3 goles. Por eso es importante. El estudio por árbol de decisión les ayuda a ustedes a visualizar la cantidad de eventos que puede tener un estudio. En el estudio de las probabilidades se tienen eventos mutuamente excluyentes y eventos no excluyentes. 2 eventos se dicen ser mutuamente excluyentes porque si uno sucede es imposible que suceda el otro. Por esto la probabilidad de que ocurran equivale a la suma de sus probabilidades individuales. Algebraicamente se expresa de la siguiente forma. Esto quiere decir
que si son excluyentes es que uno o el otro. Por ejemplo, si ustedes dijeran al lanzar una moneda que salga corona o escudo, ustedes saben que al lanzar una moneda o sale corona o sale escudo, pero no puede salir al mismo tiempo corona o escudo. Entonces, eso se dice que son mutuamente excluyentes. Por lo tanto, ahí la probabilidad de que suceda uno o el otro es simplemente igual a la suma de sus probabilidades, porque son precisamente mutuamente excluyentes. O sucede una o sucede la otra. Ahora veamos un ejemplo. Si al lanzar un dado tuviéramos que escoger entre las dos situaciones siguientes. A. Obtener un múltiplo de 6 o un número primo. Hagamos un paréntesis en esta sección. El evento A en realidad son dos eventos. Aquí tienen obtener un múltiplo del 6. Esto es un evento o un número primo. Entonces, estos dos eventos son mutuamente excluyentes. ¿Por qué? Porque cuando se lanza un dado, podemos obtener que sea un número primo o que sea un múltiplo de 6. Pero no podemos obtener un resultado donde obtengamos que el número sea primo y al mismo tiempo múltiplo de 6. O sea, que al mismo tiempo se den las dos cosas. O sea, no existe en el dado un número que sea primo y múltiplo de 6. Vamos a verlo en el esquema que se nos presenta. En el dado existen tres números primos. Son el 2, 3, 5. Y un múltiplo de 6, que es propiamente el 6. Entonces, estos son eventos mutuamente excluyentes. Noten que lo que dijimos anteriormente. Cuando tenemos esos dos eventos, tenemos la posibilidad de que sea un número primo, serían estos tres resultados, o sea el múltiplo del 6, que en ese dado solamente el único múltiplo del 6 es el 6. Entonces, aquí estos dos eventos son mutuamente excluyentes. No hay un solo número en el dado que sea múltiplo del 6 y que sea primo, o un número que sea primo que sea múltiplo del 6. Entonces, esos dos eventos se consideran que son mutuamente excluyentes. En caso que no fueran excluyentes, tendría que existir algún número, en este caso, que fuera tanto múltiplo del 6 como fuera primo, y no lo hay. Por eso se dice que son mutuamente excluyentes. En este caso, la probabilidad de que suceda uno u el otro, vean que es el término o, es simplemente la suma de esas dos probabilidades. Si la pregunta fuera, oigan bien la pregunta, fuera, ¿cuál es la probabilidad de que suceda, que sea múltiplo del 6 y número primo? Al ser excluyentes, no hay un solo número que cumpla ambas condiciones. Entonces, al ser excluyentes, esa probabilidad sería de 0, porque no hay ningún número que cumpla esa condición. Pero aquí es la probabilidad de que suceda uno o el otro. Es muy importante en la oración ponerle atención que dice o, que sucede uno o el otro evento. En este caso, entonces, la probabilidad será así como se les va a mostrar. La probabilidad del evento A es igual a la suma de 3 sextos y 1 sexto, lo que es igual a 4 sextos, que simplificado es igual a 2 tercios. Luego, O sea, es simplemente sumar sus dos probabilidades. Noten que la primera es 3 sextos. ¿Por qué? Porque habían 3 posibles números primos de los 6 casos totales, la regla de Laplace. Y el segundo caso, que sea un múltiplo del 6, era solo un número de los 6 posibles resultados. Entonces suman las dos probabilidades que nos daba 4 sextos, simplificado 2 tercios, que en decimales es 0.66 o en forma porcentual es de 66.67% redondeado. Ahora, esto es cuando los eventos son mutuamente excluyentes. Pero ¿qué hubiera pasado si los eventos no son excluyentes? Si hubiera habido un número que cumpla ambas condiciones. Vamos a verlo en la siguiente parte. recordemos que en este caso, la probabilidad de la unión del evento A y el evento B es igual a la suma de la probabilidad de A con la probabilidad de B menos la probabilidad de la intersección de ambos eventos. Al lanzar el dado, como en el caso anterior, ¿cuál de estas opciones escogería usted? La opción M, obtener un número par,
o un múltiplo de 6. A la probabilidad de que un número sea par, se le suma la probabilidad de que sea múltiplo de 6 y se le resta la probabilidad de que sea un par múltiplo de 6. Vamos a hacer un pequeño paréntesis porque acá la representación gráfica no estaba bien. Entonces vamos a analizarla por aparte, aunque los resultados aparentemente sí son correctos, pero no la representación gráfica. Entonces voy a hacerles un pequeño paréntesis en esta sección. Ok, vamos a analizarlo nuevamente. La probabilidad de que el número sea par. En este caso, en el dado tenemos 6 posibles resultados, pero los números pares son el 2, el 4 y el 6. Entonces tenemos 3 de 6 posibles casos. Entonces la probabilidad del evento M, como se le llamó, sería 3 de 6. Ahora bien, la probabilidad de que sea un múltiplo de 6, tenemos un resultado en el dado. Entonces es más la probabilidad de 1 de 6 posibles resultados. Pero noten esto, el número 6, este número es tanto múltiplo del 6 como también es un número par. Entonces está en ambos posibles resultados, en ambos posibles eventos. Entonces ese número o ese resultado lo estamos contando dos veces. Porque si representáramos todo en solamente en un lanzamiento de dados, nótenlo. Acá, que el número sea par, tenemos el 2, el 4 y el 6. Y que sea múltiplo del 6, solamente el 6, pero ya lo tenemos señalado. Entonces, recuerden que la regla de Laplace lo que nos decía es que la probabilidad de un evento es el total de casos favorables, que en este caso realmente son 3, entre el total de casos, que son 6. Entonces, en realidad, la probabilidad de que suceda este evento es de 1/2. Por eso, en este caso, cuando calculamos la probabilidad de que suceda, que sea un número par o múltiplo del 6, cuando sumamos sus probabilidades, siempre hay que restar aquel evento que se repitió en ambas situaciones. En este caso se repetía que el 6 era múltiplo del 6, pero también era este número par. Por lo tanto, esa probabilidad hay que restarla, que es solo un caso de los 6. O sea, solamente un número que de los 6 que cumplía ambas condiciones. Si hubiera más, hay que restar mayor cantidad de casos. Esto al resolverlo da precisamente los 3 sextos, que es el 1/2, que en decimales es 0,5. Multiplicándolo por 100, eso da 50%. Por eso es muy importante que cuando los casos no son excluyentes, siempre hay que restar la intersección de las probabilidades. Siempre hay que restar la intersección de los casos que nos estén hablando, porque esos casos los estamos contando más de una vez, estamos contándolo dos veces, porque lo estamos tomando en cuenta para un evento y lo estamos contando para el otro evento. Entonces hay que restarlo para solamente considerarlo una vez. Repasemos las reglas básicas de las probabilidades. La probabilidad de un suceso es el cociente entre los casos favorables o éxitos y los casos posibles. Regla de Laplace. La probabilidad de la unión de dos eventos es igual a la suma de las probabilidades de los dos eventos, siempre que los eventos sean mutuamente excluyentes. La probabilidad de la unión de dos eventos no excluyentes es igual a la suma de las probabilidades de cada evento menos la probabilidad de la intersección de ambos eventos. Por último, nos faltaría, para resumir, el concepto de probabilidad, al menos los conceptos básicos, es el ejemplo que se dio sobre árbol de decisión. Para que tengamos una idea un poquito más clara de la situación, supongamos esta situación que sucede muchas veces en los casinos. ¿Cuál sería la probabilidad de que usted obtenga la suma al lanzar dos dados, el número que sumen los dos números del dado 7? Porque ese es generalmente el número con el que usted gana. ¿Cuál es la probabilidad de que eso suceda? Entonces vamos a calcularlo mediante un árbol de decisión. Básicamente eso significa lo siguiente. Usted le puede salir el 1 en un dado.
Pero en el segundo dado le puedes pasar esto, que le salga el 1, que le salga el 2, que le salga el 3, que le salga el 4, que le salga el 5 o que le salga el 6. Ya este es un árbol con el primer dado que le salga el 1. Pero también puede suceder esto, que en ese primer dado le salga el número 2 y en el segundo dado le salga el 1, le salga el 2, le salga el 3, 4, 5 o 6. Ya tenemos otra rama. O puede suceder que en el primer dado le salga el 3 y en el segundo dado le salga otra vez el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 o el 6. Y así sucesivamente. Entonces, en el primer dado puede salir el 4 y salir 1, 2 y continuamos así, obteniendo las siguientes ramas. Ahora bien, noten que cada rama representa 6 resultados posibles. Aquí hay 6, 6, 6, 6, 6 y 6 resultados. ¿Por qué? Porque en este caso puede significar que salió el 1, 1, que salió 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, ¿verdad? En este caso el 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6 y así sucesivamente. Entonces aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 resultados y así con cada una de las ramas. Entonces, en total, el total de casos en este caso, o de casos posibles, son 6 más 6 más 6 o 6 por 6, 36 casos posibles resultados. Ahora, tendríamos que ver en cuáles de estos casos se nos cumple cuál es la probabilidad de que esos dados sumen 7. Entonces vamos a ver, 7 sería en esta rama, 1 y 6 suman 7. Puede sumar también 2, si salió el 2 con el 5, aquí suma 7. El 3 con el 4, aquí suma 7. 4 con 3 suma 7. 5 con el 2 suma 7. 6 con el 1 suma 7. Vemos que en cada rama solamente hay un resultado donde los dos dados sumen 7. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 posibles resultados favorables. Entonces, de acuerdo a la regla de Laplace, sería el total de casos favorables entre el total de casos, que eso sería favorable 6 casos de 36 casos posibles, o sea, 1 sobre 6 simplificado, que aproximadamente eso es 1 sobre 6 es 0,16 por 100 para verlo en forma porcentual. Eso nos daría aproximadamente en decimales el 16,67% de probabilidades. Esa es la probabilidad de que usted obtenga número 7 al lanzar dos dados. Bueno, que le sumen 7 al lanzar dos dados. Aunque en los casinos generalmente no solamente es que sumen 7, también es que sumen 7 o 11, si no me equivoco. Entonces también tendríamos que sumarle la probabilidad del 11, que en este caso es el 5 y el 6 y el 5 en este caso, y nada más, serían dos casos más. Entonces tendríamos, en el caso de que sumen 7 o 11, tendríamos entonces 8 casos favorables de 36 posibles, que eso nos da 8 de 36 posibles es 0,2 por 100, para verlo en forma porcentual, 22,2%, o sea, es aproximadamente en forma porcentual 22,22% de probabilidad. Entonces vean, esas son las probabilidades de ustedes ganar al lanzar dados en un casino. Existen otros casos también particulares de eventos, como está el evento seguro y el evento improbable. Por ejemplo, ¿qué es un evento seguro? Un evento seguro es aquel que se cumple el 100% de las veces, o sea que siempre se cumple. Imagínense que la pregunta sería que al lanzar un dado, ¿cuál es la probabilidad de que suceda lo siguiente? Llamémosle evento A. La probabilidad de obtener un número menor que 10, o sea, al lanzar un dado, ¿cuál es la probabilidad de que al lanzar un dado obtengamos un número menor que 10? Si los números de un dado son del 1 al 6, todos los números son menores que 10. Entonces la probabilidad de que suceda este evento es del 100%, porque siempre, no importa el número que salga en el dado, todos los números son menores que 10. Eso es lo que nosotros llamamos un evento seguro. Evento seguro. Pero un evento improbable sería lo siguiente. Llamémosle evento B, de obtener 7 al lanzar un dado.
Esto es lo que nosotros conoceríamos como un evento imposible. ¿Por qué? Porque cuando lanzamos un dado solamente podemos obtener números del 1 al 6, no podemos obtener el 7. Por lo tanto, esto es un evento imposible. Y en ese caso su probabilidad es de 0. Entonces, también existe lo que es el evento seguro y el evento que es evento imposible. Serían los conceptos básicos que debemos manejar con respecto a la probabilidad. Regla de Laplace, eventos excluyentes, no excluyentes, evento seguro y evento imposible. Muchas gracias.